Sus hijos le dejaron a la abuela solo una casita de madera podrida, pero lo que encontró dentro de una tabla hueca lo cambió todo. La iglesia de San Isidro del Llano olía a cera derretida y tierra mojada. Afuera, el cielo se veía gris como ceniza vieja, y el viento soplaba con ese frío que se mete hasta los huesos. Adentro, entre las bancas de madera gastada, doña Remedios sostenía un rosario entre sus dedos callosos, mientras el padre Anselmo rezaba las últimas oraciones por don Eusebio. El ataúd de pino descansaba frente al altar, sencillo como todo lo que habían tenido en vida. Remedios lo miraba fijamente, como si pudiera atravesar la madera con la pura fuerza de su dolor y ver una vez más el rostro arrugado de su marido. 42 años juntos. 42 años partiendo la espalda en el campo, criando hijos, sobreviviendo con lo justo. Y ahora don Eusebio se iba en silencio, tal como había vivido. A su lado, aferrado a su falda negra, estaba Emiliano. El niño tenía apenas 8 años y los ojos hinchados de tanto llorar. No entendía bien qué significaba que el abuelo se había ido al cielo, pero sí sabía que algo terrible había pasado. Algo que hacía que su abuelita temblara aunque tratara de disimularlo. «Ya mero terminamos». «Abuelita», susurró Emiliano, apretando más fuerte el rebozo de lana que cubría los hombros de Remedios. Ella no respondió. Solo pasó una mano temblorosa por el cabello negro del niño, acariciándolo con esa ternura que guardaba ahora únicamente para él. Unas bancas atrás, Rogelio y Berenice esperaban con una impaciencia mal disimulada. El hijo mayor, Rogelio, era un hombre de casi 40 años, corpulento, con el ceño fruncido de quien lleva prisa siempre. Berenice, 2 años menor que su hermano, tenía la boca apretada en una línea delgada y los brazos cruzados sobre el pecho. De vez en cuando miraban el reloj, intercambiaban miradas, suspiraban fuerte. Cuando el padre Anselmo finalmente cerró su misal y los invitó a acercarse para la despedida final, Remedios se levantó con dificultad. Las rodillas le dolían, las piernas apenas la sostenían. Emiliano la ayudó como pudo, tirando de su mano. Se acercó al ataúd con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Puso una mano sobre la madera fría y cerró los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que ella hiciera nada por detenerlas. «Perdóname, viejo», murmuró tan bajito que solo Emiliano alcanzó a escucharla. «Perdóname si no te cuidé bien al final. Era mentira, claro. Remedios lo había cuidado hasta el último suspiro. Había velado sus noches de fiebre. Le había dado de comer en la boca cuando ya no podía sostener la cuchara. Había rezado rosarios enteros pidiéndole a la Virgen que lo dejara quedarse un poco más. Pero así era Remedios, siempre buscándose la culpa. Como si la vida no fuera ya suficiente carga, Rogelio carraspeó desde atrás, un sonido seco, impaciente. «Ya, mamá, hay que llevarlo al panteón, ya es tarde». Remedios asintió sin voltear. Besó sus dedos y los puso sobre el ataúd, despidiéndose de la única manera que sabía, en silencio, con todo el peso del mundo en el gesto. El cortejo fúnebre caminó por el camino de terracería que llevaba al pequeño cementerio del ejido. Eran pocos los que acompañaban. Doña Petra, la vecina de toda la vida, don Hilario, el comisario ejidal, algunas caras conocidas del mercado, gente humilde, gente que sabía del hambre y del trabajo duro. Los hijos iban adelante, apurando el paso. Remedios y Emiliano quedaron rezagados, caminando despacio bajo el sol pálido de noviembre. «¿El abuelo nos va a cuidar desde el cielo, abuelita?», preguntó Emiliano con esa inocencia que todavía no le habían quitado. «Sí, mijo, nos va a cuidar siempre», respondió Remedios, aunque su voz sonaba más como ruego que como certeza. En el panteón, entre cruces torcidas y flores marchitas, bajaron el ataúd a la tierra.
El padre Anselmo echó agua bendita y tierra sobre la caja de pino mientras recitaba las últimas palabras. Remedios se quedó ahí parada viendo cómo enterraban a don Eusebio, sintiendo que una parte de ella bajaba también a ese hoyo oscuro. Rogelio no esperó a que terminaran de echar toda la tierra. En cuanto el padre Anselmo dio la bendición final, se acercó a su madre. «Hay que hablar, mamá, de cosas importantes». Remedios lo miró sin entender del todo. «Ahorita, mijo, apenas acabamos de despedir a tu papá. Por eso mismo hay que arreglar los asuntos de la casa. Las tierras, todo eso. Papá dejó todo en orden, pero hay que revisarlo». Berenice se acercó también, con una expresión que pretendía ser compasiva, pero que no le alcanzaba para los ojos. «Es verdad. Mamá, mejor lo hacemos rápido para que no haya problemas después. Tú sabes cómo es la gente. Luego empiezan a inventar chismes». Remedios frunció el ceño. Algo en el tono de sus hijos no le gustaba. Pero estaba tan cansada, tan rota por dentro, que no tuvo fuerzas para discutir. «Está bien, cuando ustedes digan». «Mañana», dijo Rogelio cortante, «mañana en la tarde vamos a la casa y lo platicamos todo». Se fueron sin despedirse, sin un abrazo, sin quedarse a acompañarla, aunque fuera un rato más. Remedios los vio alejarse por el camino polvoriento y sintió algo frío en el pecho, algo que no era solo el viento. Doña Petra se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien, comadre?» Remedios asintió. Aunque no estaba bien, nada estaba bien. «Sí, Petra, no más cansada. Si necesitas algo, cualquier cosa, ya sabes dónde estoy». «Gracias, comadre». De veras, Emiliano seguía aferrado a la falda de Remedios, mirando la tumba recién cerrada con esa tristeza que no cabía en su cuerpo pequeño. «¿Ya nos vamos?» «Abuelita». «Sí, mijo, ya nos vamos». Caminaron de regreso a la casa grande, esa construcción humilde pero sólida que don Eusebio y ella habían levantado con las manos. Era de adobe, con techo de lámina y un patio donde crecían algunas matas de tomate. No era mucho, pero era de ellos, o eso había creído siempre Remedios. Esa noche, mientras calentaba frijoles en la estufa de leña y Emiliano dibujaba en un cuaderno viejo, Remedios se quedó mirando la silla vacía donde don Eusebio se sentaba a tomar su café cada mañana. La casa se sentía enorme sin él, como si las paredes se hubieran estirado y el silencio se hubiera vuelto más pesado. Se sirvió un café aguado en una taza despostillada y se sentó en la mesa de madera raspada. Emiliano se acercó y se subió a su regazo, algo que ya casi no hacía porque decía que ya estaba grande. «Te quiero mucho, abuelita». Remedios lo abrazó fuerte, respirando el olor a jabón de su cabello. «Yo también te quiero, mi niño hermoso, más que a nada en este mundo, afuera». El viento del llano aullaba entre los mezquites. Adentro, Remedios mecía a su nieto y trataba de no pensar en las palabras apuradas de Rogelio, en la frialdad de Berenice, en ese presentimiento oscuro que le apretaba el estómago. Se durmió tarde, abrazada a Emiliano en la cama que ahora era demasiado grande sin don Eusebio, y soñó con campos de maíz que se volvían ceniza, con puertas que se cerraban, con caminos que no tenían regreso. No sabía todavía que la pesadilla apenas comenzaba. 3 días después del entierro, Rogelio y Berenice llegaron a la casa grande cuando el sol empezaba a caer. Remedios estaba en el patio trasero tendiendo ropa lavada a mano, con Emiliano ayudándole a pasar las pinzas. El niño fue el primero en verlos llegar en la camioneta descarapelada de Rogelio. «Ahí vienen mi papá y mi tía», dijo Emiliano. Pero su voz no sonaba contenta. Había algo en sus tíos que lo incomodaba, aunque no supiera explicar qué. Remedios se secó las manos en el delantal y salió a recibirlos. Traía el cabello recogido en un chongo apretado y la cara sin lavar desde la mañana. No había dormido bien en días.
Las ojeras se le marcaban oscuras bajo los ojos. «Pasen, pasen, les hago un café», ofreció, tratando de sonar animada, aunque el cansancio le pesara en cada palabra. Rogelio ni siquiera respondió al saludo. Bajó de la camioneta y abrió la puerta trasera, sacando 2 maletas viejas que Remedios reconoció de inmediato. Eran suyas, las que guardaba debajo de la cama, con la poca ropa que tenía. «¿Qué es esto, mijo?», preguntó Remedios, sintiendo que algo frío le bajaba por la espalda. Berenice se bajó del otro lado, arreglándose el cabello con una mano. Traía lentes oscuros, aunque ya no había tanto sol, y los labios pintados de un rojo que se veía fuera de lugar en el polvo del ejido. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con ese tono que usaba cuando quería parecer razonable, pero ya había tomado todas las decisiones. Rogelio dejó caer las maletas en el suelo como quien se deshace de un estorbo que pesa. El ruido sordo hizo que Emiliano se escondiera detrás de su abuela. «Siéntense, por favor. Yo les sirvo algo», insistió Remedios. Aunque la voz ya le temblaba. «No vamos a sentarnos», dijo Rogelio cruzándose de brazos. «Esto no va a tardar mucho». Berenice se quitó los lentes y miró a su madre sin parpadear. Tenía los ojos duros, como piedras. «Mamá, ya platicamos Rogelio y yo. Revisamos los papeles de la casa y de las tierras. Todo quedó a nombre de nosotros. Papá lo arregló así antes de morirse». Remedios sintió que las piernas se le aflojaban. «¿Cómo que a nombre de ustedes? Esta casa la levantamos tu papá y yo con nuestras propias manos, mija. Aquí criamos a sus hermanos, aquí». «Ya sé todo eso, mamá», la interrumpió Berenice, levantando una mano como quien espanta una mosca. «Pero las cosas son como son. Los papeles están claros. La casa grande se queda para nosotros. Y a ti te toca eso», agregó Rogelio, señalando con el dedo hacia las afueras del ejido. Remedios siguió la dirección de su dedo y sintió que el mundo se le volteaba. A lo lejos, casi en el límite donde empezaba el monte, se veía una construcción vieja, abandonada, una casita de madera que llevaba años pudriéndose bajo el sol y la lluvia. Las tablas estaban abiertas, la pintura pelada en pedazos, la puerta chueca colgando de un solo gozne. «No, no puede ser», murmuró Remedios, llevándose una mano al pecho. «Esa casa está cayéndose. Ahí no vive nadie desde que se murió don Jacinto. Y eso fue hace como 10 años. Pues ahora vas a vivir tú», dijo Rogelio sin una pizca de emoción en la voz. «Y el niño también, si quieres, aunque deberías mandarlo con su mamá. Aquí nomás estorba». Emiliano se aferró más fuerte a la falda de Remedios. Sus dedos pequeños se agarraban de la tela como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Remedios miró a sus hijos, buscando en sus caras algo que le dijera que esto era una broma cruel, una pesadilla de la que iba a despertar. Pero Rogelio tenía la quijada apretada y los ojos fríos, y Berenice se veía casi aburrida, como si estuviera perdiendo el tiempo. «Mi hijos, por favor, yo sé que están dolidos por su papá. Yo también lo estoy, pero esta es mi casa. Aquí me voy a quedar hasta que Dios me lleve. No tengo a dónde más ir». «Sí tienes», dijo Berenice, señalando otra vez hacia la choza. «Ahí. Pero eso no es. No se puede vivir ahí, Berenice. Está toda podrida. Entra el agua, el viento». «Pues la arreglas», interrumpió Rogelio. «Nosotros ya decidimos, mamá, y no vamos a estar discutiendo. La casa es nuestra. Punto». Remedios sintió que algo se le rompía por dentro, como cuando se quiebra una taza y no hay forma de pegarla. Miró a Emiliano, que la veía con los ojos enormes y brillantes de lágrimas. «¿Y mi nieto? También lo van a correr. Es su sobrino, por Dios santo». «El niño hace lo que tú digas», respondió Berenice, encogiéndose de hombros. «Si se quiere quedar contigo allá, es su problema. Nosotros ya tenemos bastante con lo nuestro». Remedios tragó saliva.
haciendo un esfuerzo sobrehumano para no caerse de rodillas, para no suplicar. La dignidad era lo único que le quedaba, y no iba a regalarla así nomás. «¿Cuándo quieren que me vaya?», preguntó con una voz que ya no parecía suya. «Ahorita», dijo Rogelio, «ya empacamos tus cosas, ahí están las maletas, pero tengo que llevarme algunas cosas de la cocina, de...» «No», la cortó Berenice. «Las ollas, los trastes, los muebles, todo se queda. Esas maletas traen tu ropa y nada más. Lo demás es de la casa, y la casa ya no es tuya». Remedios miró alrededor, viendo el fogón donde había cocinado miles de comidas, la mesa donde habían cenado en familia, las paredes que guardaban 40 años de recuerdos. Todo eso se lo estaban quitando como quien le arranca la piel a una fruta. «Está bien», susurró, porque no había nada más que decir. Se agachó para recoger una de las maletas, pero le pesaba más de lo que esperaba. Emiliano corrió a ayudarla, tirando con sus bracitos flacos. Entre los dos la arrastraron por el suelo de tierra. «Yo llevo la otra». «Abuelita», dijo el niño limpiándose los mocos con la manga. Rogelio y Berenice no se movieron para ayudar. Se quedaron ahí parados, viéndolos luchar con el equipaje sin decir una palabra. Cuando Remedios pasó junto a Berenice, su hija volteó la cara para no mirarla a los ojos, pero Rogelio la enfrentó con la mandíbula apretada. «Es lo mejor para todos, mamá. Ya estás muy vieja para andar cuidando esta casa tan grande. Allá vas a estar más tranquila». Remedios lo miró fijamente y por primera vez en su vida sintió algo parecido al odio hacia su propio hijo. «Que Dios los perdone, mijos, porque yo no sé si voy a poder». Salió de la casa arrastrando la maleta, con Emiliano caminando a su lado cargando la otra como podía. El niño lloraba en silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no hacía ruido, como si supiera que el llanto no iba a cambiar nada. El camino hacia la choza era de pura terracería, lleno de piedras y hoyos. El sol ya se estaba escondiendo y el viento soplaba más fuerte, levantando remolinos de polvo. Remedios caminaba lento, sintiendo que cada paso la alejaba no solo de su casa, sino de su vida entera. Cuando llegaron frente a la casita de madera, se quedaron ahí parados, viendo la puerta chueca, las ventanas sin vidrios, el techo lleno de huecos. Olía a humedad y abandono. A años de estar vacía, Emiliano soltó su maleta y abrazó a su abuela por la cintura. «No llore, abuelita, yo la cuido». Esas palabras, tan chiquitas, tan llenas de amor puro, fueron lo único que evitó que Remedios se desmoronara ahí mismo en el polvo del camino. Empujó la puerta, que chirrió horrible, y entraron a lo que ahora sería su hogar, la primera noche en la choza. Remedios no durmió, no podía. El viento se colaba por las rendijas de la madera como cuchillos de hielo, y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el crujido de las tablas, como si la casita entera se quejara de su propio abandono. Emiliano se acurrucó contra ella bajo una cobija delgada que era lo único que habían encontrado medianamente limpio. El niño temblaba, no sabía si de frío o de miedo. Remedios lo abrazó fuerte, tratando de darle con su cuerpo el calor que la casa no tenía. «¿Verdad que mañana va a estar mejor, abuelita?», preguntó Emiliano en la oscuridad. Remedios no supo qué responder. No quería mentirle, pero tampoco podía quitarle la poca esperanza que le quedaba. «Sí, mijo, mañana vamos a arreglar todo y va a estar mejor». Era mentira, los dos lo sabían. Cuando el sol salió, Remedios pudo ver bien el desastre donde ahora vivían. El piso de tierra estaba lleno de telarañas y caca de ratón. El techo tenía varios hoyos por donde se veía el cielo. En un rincón había un colchón viejo lleno de manchas que ni muerta iba a usar. La cocina era solo un espacio vacío con piedras amontonadas que alguna vez habían sido fogón. «Bueno, pues», dijo Remedios, más para ella misma que para Emiliano,
a trabajar. Lo primero fue barrer. Encontró una escoba sin casi cerdas recargada en la pared y se puso a barrer hasta que las manos le dolieron. Emiliano la ayudaba con un palo, empujando la basura hacia afuera. Trabajaron toda la mañana sin parar. Para el mediodía, Remedios se dio cuenta de que no tenían qué comer. Las maletas solo traían ropa. Y su estómago ya le gruñía pidiendo algo. Lo que fuera, Emiliano no se quejaba, pero se veía pálido y débil. «Voy al mercado, mijo, tú quédate aquí. Sí, no tardo. Yo voy con usted, abuelita. No quiero quedarme solo». No discutió. Tampoco ella quería dejarlo solo en ese lugar. Caminaron por el camino de terracería bajo un sol que picaba fuerte. El mercado del ejido quedaba lejos, como a media hora caminando. Remedios sentía las piernas pesadas, pero no podía parar. Tenía que conseguir algo de comer. En el mercado, la gente la miraba de reojo. Ya se había corrido la voz de lo que había pasado. En pueblos chicos, las desgracias ajenas son el pan de cada día para los chismosos. Remedios llegó al puesto de Don Chuy, que vendía verduras y abarrotes. Era un hombre mayor, de buenos sentimientos, que la conocía desde hacía años. «Don Chuy, buenos días, necesito fiado. Si me puede hacer el favor, le pago en cuanto pueda». Don Chuy la miró con lástima, y esa mirada le dolió más que cualquier insulto. «Ay, doña Remedios, si supe lo que pasó. Qué tristeza, de veras. Llévese lo que necesite, ya después vemos cómo le hace». Le dio papas, cebollas, un poco de arroz, frijoles y hasta un pan dulce para Emiliano. Remedios sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Dios se lo pague, don Chuy, de veras. No se preocupe, señora, pa' eso estamos, de regreso». Remedios llevaba la bolsa apretada contra el pecho. Emiliano iba callado a su lado, mordiéndose el labio para no llorar. Ya en la choza, Remedios improvisó un fogón con las piedras que encontró, juntó leña seca del monte cercano y prendió fuego con cerillos que don Chuy le había regalado. Puso una olla abollada que había en un rincón. La lavó lo mejor que pudo y se puso a hervir frijoles. El olor a comida cocinándose llenó la choza y por un momento, solo por un momento, Remedios sintió algo parecido a la paz. «Va a saber rico». «Abuelita», preguntó Emiliano sentado en el suelo junto al fuego, «¿va a saber a gloria, mi niño?». Comieron en silencio, sentados en el piso porque no había ni sillas ni mesa. Los frijoles estaban aguados y sin mucha sal, pero era comida caliente y eso ya era mucho. Por la tarde, doña Petra apareció en la puerta. Traía una olla tapada con un trapo. «Comadre, vine a verla. No puede estar aquí sola sin que nadie le eche la mano». Remedios sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía días que no sentía un gesto de bondad genuino. «Pase, comadre. Disculpe el desorden». Doña Petra entró viendo todo con pena. Era una mujer de unos 60 años, gorda y de risa fácil, pero ahora tenía la cara seria. «Ay, Remedios, no es justo lo que le hicieron sus hijos. Todo el pueblo está hablando de eso». «Mejor no hablemos de eso, Petra. Ya pasó y no tiene remedio». «Pues sí tiene remedio. Usted debería ir con don Hilario, con el padre Anselmo. Esto no está bien». Remedios negó con la cabeza, cansada. «No quiero hacer más pleitos. Bastante tengo con salir adelante». Doña Petra dejó la olla sobre el piso. «Le traje café y un poco de leche para el niño. No es mucho, pero algo ayuda». «Que Dios se lo pague, comadre, de veras». «No diga eso. Pa' eso están las amigas». «No». Se quedaron platicando un rato mientras Emiliano tomaba su leche con pedazos de pan que doña Petra también había traído. La vecina le contó chismes del pueblo, cosas sin importancia, pero que le hacían bien a Remedios porque le hacían sentir que todavía era parte de algo.
que no estaba completamente sola. Cuando doña Petra se fue, Remedios se puso a remendar el techo, encontró láminas viejas tiradas cerca del monte y las fue acomodando como pudo sobre los hoyos más grandes. No era un trabajo fino, pero al menos si llovía no se iban a mojar tanto. Emiliano le pasaba las piedras para que Remedios las pusiera sobre las láminas y no se las llevara el viento. Trabajaron hasta que oscureció, sin hablar mucho, solo haciendo lo que tenían que hacer. Esa noche, Remedios tosió por primera vez, una tos seca que le raspaba la garganta. No le dio importancia, total, con todo lo que estaba pasando. Una tos era lo de menos. Los días se fueron haciendo todos iguales. Remedios se levantaba con el sol, preparaba algo de comer con lo poco que tenía, caminaba al mercado para conseguir fiado, volvía a cocinar, remendaba lo que se caía de la choza y se dormía exhausta. La tos fue empeorando. Cada mañana amanecía con el pecho apretado, como si alguien le estuviera parando encima. Se aguantaba, no decía nada. No quería preocupar a Emiliano ni molestar a doña Petra pidiéndole más ayuda. Una tarde, mientras barría el patio, Remedios se quedó mirando hacia la casa grande. Desde donde estaba, alcanzaba a verla a lo lejos. Ahí estaban Rogelio y Berenice, viviendo en lo que había sido su hogar, durmiendo en su cama, usando sus cosas. Por un momento, solo por un momento, pensó en volver, en tocar la puerta, arrodillarse si era necesario, pedirles perdón por lo que fuera con tal de que la dejaran regresar. Pero luego recordó la forma en que Rogelio había aventado las maletas, la cara de indiferencia de Berenice, y supo que no podía hacerlo. No iba a regalarles su dignidad, era lo único que le quedaba. ¿En qué piensa, abuelita?, preguntó Emiliano, que había salido de la choza. En nada, mijo, en nada importante. Esa noche, acostados bajo la cobija delgada, Emiliano le agarró la mano. Cuando sea grande voy a trabajar mucho y le voy a comprar una casa bonita, abuelita, con techo que no tenga hoyos y con un fogón de verdad. Remedios sonrió en la oscuridad, sintiendo que el corazón se le partía y se le curaba al mismo tiempo. Ya me diste la casa más bonita del mundo, mi niño. No necesito otra. Afuera, el viento del llano seguía soplando, frío y constante, como si quisiera recordarles que el invierno apenas comenzaba. Había noches en que Remedios no podía dormir por la tos, y en esas noches los recuerdos llegaban sin pedir permiso. Se quedaba acostada en el colchón que doña Petra le había conseguido, viendo las sombras en el techo, y la memoria la llevaba a otros tiempos. Recordaba cuando Rogelio era chiquito, tan chiquito que cabía en sus brazos. Había nacido en esa misma casa grande, asistido por la partera del pueblo porque no había dinero para el doctor. Lloró fuerte al nacer, y don Eusebio había dicho: este chamaco va a ser de carácter. Y vaya que lo fue. Desde niño, Rogelio quería más de lo que tenían. Se enojaba cuando veía que otros niños del ejido traían zapatos nuevos y él tenía que usar los heredados de su primo. Se avergonzaba de las tortillas quemadas que Remedios le mandaba a la escuela, de la ropa remendada, de todo lo que hablaba de su pobreza. ¿Por qué somos pobres, mamá?, le preguntó una vez. Tendría como 9 años. No somos pobres, mijo, nomás no nos sobra, le había respondido Remedios mientras lavaba ropa en una tina de lámina. Los Mendoza tienen televisión y los Ramírez tienen carro. Y nosotros tenemos comida en la mesa cada día. ¿Qué es lo importante? No te fijes en lo que tienen otros. Pero Rogelio sí se fijaba, siempre se fijó. Berenice llegó 2 años después. Fue un parto difícil que casi se lleva a Remedios. Don Eusebio había vendido 2 chivas para pagar al doctor. Y aún así, la niña nació débil, morada, pero sobrevivió. Remedios la crió con el mismo amor, con la misma dedicación, aunque Berenice era distinta, más callada que su hermano, pero igual de ambiciosa.
De niña le gustaba ir a casa de las familias más acomodadas del pueblo, quedarse viendo sus muebles, sus cortinas, sus pisos de cemento pulido. «Yo cuando grande voy a tener una casa así», decía mientras ayudaba a Remedios a desgranar maíz. «Si Dios quiere y trabajas duro, mija». «¿Ustedes trabajaron duro, mamá?». La pregunta había dolido más de lo que Berenice imaginaba. «Todo lo que pudimos, mija, todo lo que pudimos. Fueron años de tortillas contadas, de frijoles aguados, de ropa lavada a mano en el río. Remedios y don Eusebio se partían el lomo en el campo para que sus hijos comieran. No era mucho lo que tenían, pero nunca faltó el plato de comida, nunca faltó el techo sobre sus cabezas. «Tú y yo vamos a sacar esto adelante», le decía don Eusebio cuando las cosas se ponían muy duras, cuando la cosecha no daba, cuando las deudas apretaban. Por ellos, por los chamacos, y lo habían logrado, los dos hijos terminaron la primaria, algo que no todos en el ejido conseguían. Rogelio hasta había hecho 2 años de secundaria antes de decir que ya no quería estudiar, que quería trabajar. Se fue a la ciudad a los 17, dizque a buscar trabajo. Volvía cada mes o 2, cada vez con menos frecuencia, cada vez más desconocido. Las pláticas en la mesa se fueron haciendo más cortas, más tensas. «¿Cómo va todo, mijo?», preguntaba Remedios sirviéndole más frijoles. «Bien, jalando duro», respondía él sin levantar la vista del plato. «¿Y cuándo nos vas a presentar a una muchacha? Ya estás en edad». «Cuando encuentre una que valga la pena, mamá, no cualquiera». Don Eusebio miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Se parecían tanto en lo físico, pero en el alma eran distintos. Berenice se casó joven, con un hombre del pueblo vecino. El matrimonio duró 3 años. Volvió con una maleta y un niño en brazos. Emiliano no quiso contar qué había pasado, y Remedios no preguntó. Simplemente abrió la puerta y la recibió. «Esta es tu casa, mija, siempre va a ser tu casa». Berenice se quedó 6 meses, luego se fue otra vez, pero esta vez dejó a Emiliano. «Es que no puedo con el niño y el trabajo. Mamá, nomás mientras me acomodo, te lo juro que voy a venir por él». Nunca vino. Emiliano creció con sus abuelos. Don Eusebio le enseñaba a sembrar, a cuidar las pocas gallinas que tenían, a silbar para llamar a los perros. Remedios le cantaba en las noches. Le contaba historias de aparecidos y de santos, le enseñaba a rezar. El niño era la luz de sus últimos años, la razón para levantarse cada mañana. Ahora, acostada en esa choza miserable, Remedios se preguntaba en qué momento se habían torcido las cosas, en qué momento Rogelio había dejado de ser su niño para convertirse en ese hombre duro que la había echado de su propia casa. ¿En qué momento Berenice había aprendido a mirarla con esos ojos fríos, como si fuera un estorbo? Se preguntaba si había sido mala madre, si había fallado en algo, si habría sido el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, lo que les había metido esa ambición en el corazón, o si simplemente así eran, y ella no había querido verlo. «Abuelita, ¿está llorando?», preguntó Emiliano en la oscuridad. Remedios se limpió las mejillas rápido. «No, mijo, nomás me pican los ojos por el polvo». «Usted extraña al abuelo, mucho, mi niño, mucho. Yo también. Me acuerdo cuando me llevaba a ver los borreguitos y cuando me compraba paletas de hielo los domingos». Remedios sonrió a pesar del dolor. «Era un buen hombre, tu abuelo, el mejor que conocí. Y él nos está viendo desde el cielo». «Sí, mijo, nos está viendo y nos está cuidando». Emiliano se quedó callado un momento. «¿Usted cree que mi papá y mi mamá también nos están viendo?». Remedios sintió que el corazón se le estrujaba. Rogelio era el padre de Emiliano, aunque se comportara como si el niño no existiera, y Berenice lo había abandonado como quien deja un paquete que estorba. «Seguro que sí, mi amor, seguro que sí, era mentira». Pero había mentiras necesarias, mentiras que protegían el corazón de un niño inocente.
A la mañana siguiente, Remedios se despertó con la tos más fuerte que nunca. Le dolía el pecho al respirar, como si tuviera vidrios adentro. Se levantó de todas formas, preparó café aguado y puso a calentar las tortillas de ayer. Mientras Emiliano comía, ella se quedó viendo por la puerta hacia donde estaba la casa grande. Desde ahí no se veía bien, pero sabía exactamente dónde estaba, sabía dónde quedaba su fogón, su mesa, la cama donde había dormido tantos años con don Eusebio. Por un segundo, solo un segundo, pensó en ir, en tocar la puerta y decirles a sus hijos que se había equivocado, que tenían razón, que ella estorbaba. Pensó en rogarles que la dejaran volver, aunque fuera a dormir en el patio, aunque fuera a comer las sobras. Pero luego pensó en don Eusebio, en cómo él nunca había bajado la cabeza ante nadie, en cómo le había enseñado que la dignidad no se negocia, que vale más vivir parado en la pobreza que arrodillado en la abundancia. No, viejo, murmuró para ella misma, no voy a regalarles eso. Si me corrieron, pues aquí me quedo, pero parada. ¿Dijo algo, abuelita?, preguntó Emiliano con la boca llena de tortilla. Nada, mijo. Nomás pensando en voz alta. Esa tarde llegó doña Petra otra vez. Esta vez traía unas sábanas viejas pero limpias y una olla con caldo de pollo. Para la tos, comadre, ese clima y esa tos no son buena combinación. Remedios no tuvo fuerzas para rechazar la ayuda. Gracias, Petra. No sé cómo le voy a pagar toda su bondad. No va a pagarme nada. El día que yo necesite, sé que usted va a estar ahí. Así nos ayudamos. No. Mientras tomaban el caldo caliente, doña Petra miró alrededor con tristeza. Esto no está bien. Remedios, usted no debería estar aquí, pero aquí estoy. Debería hacer algo, hablar con alguien. Esto que le hicieron sus hijos no es legal. Ya no quiero pleitos, comadre, bastante tengo. Pero doña Petra negó con la cabeza, como si supiera algo que Remedios no sabía. A veces los pleitos llegan aunque uno no los busque. Comadre, a veces Dios manda las respuestas de formas que no esperamos. Remedios no entendió qué quería decir, pero tampoco preguntó. Estaba muy cansada para pensar en respuestas o en Dios. Esa noche durmió mejor, arrullada por el recuerdo de don Eusebio, cantándole bajito en las noches de invierno. Había pasado casi un mes desde que Remedios y Emiliano se habían mudado a la choza. El invierno apretaba más cada día, y la tos de Remedios ya no la dejaba dormir en paz. Tosía hasta que le dolían las costillas, hasta que sentía que se le iban a reventar los pulmones. Doña Petra venía seguido, cada 2 o 3 días, siempre con algo: un plato de comida, ropa usada pero limpia, remedios caseros para la tos que nunca terminaban de funcionar. Remedios había dejado de sentir vergüenza por recibir ayuda. La necesidad era más fuerte que el orgullo. Era una tarde de cielo plomo, de esas que anuncian tormentas sin llover. Remedios estaba remendando un agujero en la camisa de Emiliano cuando escuchó pasos apurados acercándose a la choza. Levantó la vista y vio a doña Petra caminando rápido, casi corriendo, con algo apretado contra el pecho. «Comadre», gritó desde lejos. «Comadre, tengo que enseñarle algo». Remedios dejó la aguja y salió a recibirla. Doña Petra llegó agitada, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos. «¿Qué pasó, Petra? ¿Está bien?» «Sí, estoy bien, pero mire lo que encontré». En sus manos traía un sobre amarillento, arrugado y manchado, y un cuaderno pequeño forrado en tela gastada. Las manos de doña Petra temblaban al extenderlos hacia Remedios. «¿Qué es esto?», preguntó Remedios, sin atreverse todavía a tocarlos. «Fui a la casa grande hace rato. Berenice me debía la sal que le presté la semana pasada, y como no venía a pagármela, fui yo a cobrársela. No estaba nadie, pero la puerta estaba abierta, así que entré». Remedios sintió algo frío en el estómago.
Pasé por su antiguo cuarto, comadre, el que era de usted y don Eusebio, y vi que habían tirado la foto de él en el piso. La del marco de madera que siempre tenía usted en el buró estaba ahí tirada como basura, con el vidrio roto. A Remedios se le llenaron los ojos de lágrimas. La foto de don Eusebio, la que le habían tomado en la plaza el día de su aniversario número 20. Su tesoro más preciado. Me enojé tanto de ver eso que levanté la foto para llevársela, continuó doña Petra. Y cuando la agarré, detrás del marco estaba esto, estos papeles que habían pegado a la parte de atrás con cinta. Por eso no los habían visto cuando aventaron todo. Le entregó el sobre y el cuaderno a Remedios. Ella los tomó con manos que le temblaban tanto que casi se le caen. ¿Qué es?, preguntó otra vez, aunque algo en su pecho ya sabía que era importante. Ábralos, comadre, tiene que verlo usted misma. Remedios se sentó en el escalón de la entrada, porque sentía que las piernas no la iban a sostener mucho más. Emiliano salió de la choza y se pegó a ella, mirando los papeles con curiosidad, con dedos torpes por los nervios. Remedios abrió el sobre. Adentro había varios documentos doblados, con sellos de notaría y letras que le costaba trabajo leer, porque nunca había ido mucho a la escuela. No entiendo bien qué dice Petra. Doña Petra se sentó junto a ella. Yo tampoco leo muy bien, pero se ve que son papeles importantes. Tienen sellos del gobierno, de la notaría. Mire, aquí dice su nombre. Remedios Espinosa, viuda de Montes. Remedios siguió con el dedo las letras hasta encontrar su nombre. Ahí estaba, claro como el agua. Ella era la única heredera de la parcela grande y de la casa principal. Los documentos decían que todo estaba a su nombre, registrado en la notaría 3 años antes de que don Eusebio muriera. «No, no puede ser», murmuró Remedios, sintiendo que el mundo se le volteaba. Rogelio y Berenice dijeron que papá lo había dejado todo a nombre de ellos. Pues mintieron, comadre. Aquí está la prueba. Estos papeles tienen sellos oficiales. Son legales. Remedios abrió el cuaderno con manos que no le respondían. Era la letra de don Eusebio, temblorosa pero reconocible. Había listas de deudas pagadas, cuentas, fechas, y al final, en una hoja suelta que estaba metida entre las páginas, una nota. La letra era más temblorosa todavía. Como escrita con mucho esfuerzo decía: «Remedios, mi vida, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Perdóname por no decírtelo antes, pero no quería preocuparte cuando estaba enfermo. Los muchachos me presionaron mucho en estos últimos meses. Querían que les dejara todo a ellos, que los pusiera como dueños de la casa y las tierras. Me decían que tú ya estabas vieja, que no ibas a saber cuidar nada, que era mejor que ellos se encargaran. Yo les seguí la corriente para que me dejaran en paz, pero nunca firmé nada. Los papeles que tienen ellos no son buenos. Yo nunca di mi firma de verdad. Todo está a tu nombre, como siempre debió estar. Esta es tu casa, mujer tuya. No dejes que te la quiten. Llamé desde el primer día que te vi en la feria del pueblo. Te sigo amando. Cuida al niño y cuídate tú, tu Eusebio». Remedios terminó de leer y se tapó la boca con las manos para no gritar. Las lágrimas le salieron sin control. Sin vergüenza como lluvia después de meses de sequía, no era el valor de la casa ni de las tierras lo que la quebraba. Era esto, saber que don Eusebio la había protegido hasta el final, que había pensado en ella cuando ya casi no podía ni pensar, que desde la tumba seguía cuidándola. «Ay, viejo», sollozó. «Ay, mi viejo querido». Emiliano la abrazó sin entender bien qué pasaba, pero sintiendo que era algo grande, algo importante. «¿Por qué llora?» «Abuelita, le hicieron algo malo». «No, mi amor, todo lo contrario. Tu abuelo nos cuidó, nos sigue cuidando». Doña Petra también lloraba, limpiándose los ojos con la punta del rebozo. «Ve, comadre, ve por qué le dije que Dios manda las respuestas. Estos papeles son la prueba de que sus hijos le mintieron.
de que le robaron lo que era suyo. Remedios abrazó los documentos contra su pecho, sintiendo el peso del amor de don Eusebio en esas hojas amarillentas. Pero, ¿qué hago con esto, Petra? Yo no sé de leyes ni de notarías, pues hay que ir con alguien que sí sepa, con don Hilario, con el padre Anselmo, con un abogado si hace falta. Yo no tengo dinero para abogados. No importa. Lo importante es que tiene la verdad en las manos, comadre, y la verdad siempre pesa más que las mentiras. Remedios miró los papeles otra vez, leyendo y releyendo su nombre en los documentos oficiales. Sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza, no la esperanza blanda de los deseos tontos, sino la esperanza dura del que tiene razón y lo puede probar. ¿Usted cree que pueda recuperar mi casa?, preguntó en voz baja, casi con miedo de decirlo en voz alta. Yo creo que sí, comadre. Yo creo que esa casa siempre fue suya, y estos papeles lo demuestran. Esa noche, Remedios no durmió. Se quedó sentada en el colchón con una vela prendida, leyendo una y otra vez la nota de don Eusebio. Pasaba los dedos sobre la letra temblorosa, imaginando a su marido escribiendo esas palabras cuando ya casi no tenía fuerzas. «Gracias, viejo», susurraba. «Gracias por no olvidarte de mí». Emiliano dormía abrazado a ella, respirando despacio. Remedios lo miraba y pensaba en el futuro, en la posibilidad de volver a la casa grande, de darle a su nieto un hogar de verdad, un lugar digno donde crecer. Pero también pensaba en Rogelio y Berenice, en cómo reaccionarían cuando supieran que ella tenía los papeles verdaderos, en la pelea que se venía, por primera vez en su vida. Remedios no le tenía miedo al pleito. Tenía miedo de muchas cosas, de la pobreza, de la enfermedad, de morirse y dejar a Emiliano solo, pero ya no le tenía miedo a pelear por lo que era suyo. Don Eusebio le había dado las armas. Ahora le tocaba a ella usarlas. Abrazó más fuerte el sobre amarillento, sintiéndolo como lo que era, un regalo del más allá, una última prueba de amor, la llave de su dignidad recuperada. Afuera, el viento seguía soplando, pero Remedios ya no lo sentía tan frío. Remedios no pegó los ojos en toda la noche. Cada vez que intentaba dormir, su mente se llenaba de preguntas que no la dejaban descansar. Leía y releía los documentos a la luz temblorosa de la vela hasta que las letras se le empezaron a bailar frente a los ojos. ¿Y si los papeles no servían de nada? ¿Y si Rogelio y Berenice tenían documentos más nuevos que anularan estos? ¿Y si todo esto era solo una ilusión más? ¿Otra esperanza que se le iba a romper en las manos? Pero cada vez que el miedo la invadía, volvía a leer la nota de don Eusebio. «Esta es tu casa, mujer, tuya, no dejes que te la quiten», y sentía que su marido le hablaba desde algún lugar más allá de la muerte, dándole fuerzas. Cuando el sol empezó a salir, Remedios tenía los ojos rojos e hinchados, pero también tenía algo que no había tenido en semanas, un propósito. Emiliano se despertó y la encontró sentada en el suelo, rodeada de papeles. «¿No durmió, abuelita?» «No, mijo, tenía muchas cosas en la cabeza». El niño se sentó junto a ella, todavía con los ojos medio cerrados por el sueño. «¿Y esos papeles sí son importantes?» «Muy importantes, mi amor. Tan importantes que podrían cambiar todo. ¿Vamos a poder volver a la casa grande?» Remedios vaciló. No quería darle falsas esperanzas al niño, pero tampoco quería quitarle la ilusión. «No lo sé, mijo, pero vamos a intentarlo». «¿Y mi papá y mi tía se van a enojar?» Esa pregunta le dolió más de lo que Emiliano imaginaba. Porque sí, Rogelio y Berenice se iban a enojar, se iban a poner furiosos cuando supieran que ella tenía la prueba de su mentira. Puede ser, pero a veces hay que hacer lo correcto aunque otros se enojen. Emiliano asintió con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños. El abuelo siempre decía eso, que lo importante es hacer lo correcto. Aunque cueste, Remedios sonrió a pesar del cansancio. «Tu abuelo era un hombre muy sabio. Preparó café aguado y calentó tortillas del día anterior. Comieron en silencio.
cada uno perdido en sus pensamientos. Remedios trataba de organizar en su cabeza los pasos que tenía que dar. Necesitaba ayuda, eso lo sabía, pero ¿a quién acudir? ¿Quién la iba a creer? ¿Quién la iba a apoyar contra sus propios hijos? Como si hubiera escuchado sus pensamientos, doña Petra apareció temprano en la mañana. Traía pan dulce recién hecho y determinación en la cara. ¿Durmió algo, comadre? No mucho. Me lo imaginé. Yo tampoco pegué el ojo pensando en todo esto. Por eso vine temprano. Tenemos que hacer algo hoy mismo. Remedios sintió miedo y alivio al mismo tiempo. ¿Qué propone, Petra? Primero, vamos a ver a don Hilario. Él es el comisario ejidal. Tiene que saber de estas cosas. Y luego al padre Anselmo. Necesitamos gente que nos respalde, que atestigue que usted tiene esos papeles. Y si no me creen, y si piensan que yo los inventé o los robé, ¿cómo los va a haber inventado si están con sellos de notaría? Además, esa es la letra de don Eusebio. Cualquiera que lo conoció la puede reconocer. Remedios se retorció las manos, nerviosa. Es que me da miedo, Petra, miedo de que todo se ponga peor, de que mis hijos... ¿De que sus hijos qué, comadre? Peor que echarla de su propia casa a vivir en esta choza, peor que dejarla pasar hambre y frío, ya tocó fondo, Remedios, la única manera de salir es para arriba. Tenía razón, doña Petra tenía toda la razón del mundo. Está bien, dijo Remedios, sintiendo que algo se fortalecía dentro de ella. Vamos a hablar con don Hilario. Así me gusta, comadre, con valor. Guardaron los documentos en el sobre amarillento que Remedios metió dentro de su rebozo, bien pegado al pecho. Emiliano se quedó jugando afuera de la choza, mientras las dos mujeres emprendían el camino hacia el centro del ejido. Don Hilario vivía en una casa de adobe cerca de la plaza. Era un hombre de unos 70 años, curtido por el sol y respetado por todos. Había sido comisario ejidal por más de 20 años y conocía cada palmo de tierra, cada familia, cada historia del lugar. Cuando vio llegar a Remedios y doña Petra, la recibió en el porche de su casa. Doña Remedios, doña Petra, pasen, pasen. ¿A qué se debe la visita? Don Hilario, necesitamos hablar con usted de algo muy importante, dijo doña Petra antes de que Remedios pudiera acobardarse. Se sentaron en unas sillas de plástico bajo la sombra de un árbol. Remedios sacó el sobre con manos temblorosas y se lo extendió al comisario. Encontramos estos papeles, don Hilario. Estaban escondidos en mi antigua casa. Don Hilario se puso los lentes que traía colgados del cuello y empezó a revisar los documentos. Su cara se fue poniendo más seria con cada página que leía. Estos son papeles legales, doña Remedios, del registro de la propiedad. Dicen claramente que usted es la dueña de la parcela y la casa. Eso creíamos nosotras, don Hilario, pero mis hijos me dijeron que todo estaba a nombre de ellos, que don Eusebio lo había dejado así. Don Hilario frunció el ceño. ¿Sus hijos le dijeron eso? Sí, señor. Por eso me corrieron de mi casa. El comisario negó con la cabeza, claramente molesto. Esto no está bien. Si estos papeles son legales, y por los sellos parece que sí lo son, entonces sus hijos la engañaron. Esto es despojo. Remedios sintió que se le hacía un nudo en la garganta al escuchar la palabra despojo. Sus propios hijos la habían despojado. ¿Qué puedo hacer, don Hilario? Primero, necesitamos verificar que estos documentos estén registrados correctamente en la notaría del pueblo. Luego hay que hablar con un abogado para que revise todo legalmente. Y después, se quedó callado un momento pensando. Después hay que confrontar a sus hijos, doña Remedios. Hay que decirles que usted tiene la prueba de que mintieron. Remedios sintió un escalofrío. No sé si pueda hacer eso, don Hilario. Son mis hijos. Son sus hijos.
pero lo que hicieron está mal, muy mal, y si no hace nada, van a seguir abusando de usted. Doña Petra le puso una mano en el hombro a Remedios. Yo voy con usted, comadre, no va a estar sola. Y yo también, dijo don Hilario. Esto me compete como autoridad del ejido. Vamos a llegar hasta el fondo de este asunto. Remedios asintió, tragándose el miedo. Está bien, pero primero quiero hablar con el padre Anselmo. Me parece prudente, dijo don Hilario. El padre es un hombre sabio. Va a saber qué aconsejarle. Fueron juntos a la parroquia. El padre Anselmo estaba en la sacristía, ordenando unas velas. Cuando vio entrar a Remedios, su rostro se iluminó con una sonrisa triste. Doña Remedios, qué gusto verla. ¿Cómo está? No muy bien, padre. Por eso vine. Le contaron todo. La expulsión, la choza, los documentos encontrados. El padre Anselmo escuchó en silencio y su cara se fue poniendo más grave con cada palabra. Cuando terminaron, el sacerdote suspiró hondo. ¡Qué tristeza, hija! ¡Qué tristeza tan grande que sus propios hijos le hayan hecho esto! No sé qué hacer, padre. Por un lado, no quiero pelear con ellos. Son mi sangre, pero por otro lado, tiene que defender lo que es suyo, completó el padre. Tiene que defender su dignidad y la de su nieto. No es venganza, Remedios, es justicia. Pero no dice la Biblia que hay que perdonar. Sí, dice que hay que perdonar, pero perdonar no significa dejar que abusen de uno. Perdonar no significa quedarse callada ante la injusticia. Puede perdonar a sus hijos en su corazón, pero también puede y debe exigir que le devuelvan lo que es suyo. Esas palabras le cayeron a Remedios como agua fresca en día de calor. ¿De verdad cree eso, padre? Lo creo con todo mi corazón, hija. Dios quiere que vivamos con dignidad, y lo que sus hijos hicieron no tiene nada de digno. Salieron de la iglesia con un plan. Don Hilario hablaría con Jacobo Saldaña, el único abogado del pueblo, para que revisara los documentos. El padre Anselmo los acompañaría como testigo moral, y doña Petra seguiría siendo el apoyo incondicional de Remedios. De regreso a la choza, Remedios caminaba más erguida. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte, determinación. Emiliano corrió a recibirla. ¿Qué pasó, abuelita? ¿Estuvo bien? Remedios lo cargó. Aunque le pesara, sí, mi amor, estuvo bien. Las cosas van a empezar a cambiar. Ya no vamos a vivir aquí. Espero que pronto no, mijo. Espero que pronto. Esa noche, Remedios sí durmió. No toda la noche, pero sí algunas horas. Y por primera vez en semanas no soñó con puertas cerradas ni con caminos sin regreso. Soñó con don Eusebio sonriéndole, señalándole el camino hacia adelante. 2 días después, don Hilario llegó a la choza temprano en la mañana con noticias. Traía al abogado Jacobo Saldaña, un hombre de unos 50 años, delgado y de lentes gruesos, que cargaba un portafolio de piel gastada. Doña Remedios, le presento al licenciado Saldaña. Él va a revisar sus documentos. Remedios los recibió nerviosa, ofreciéndoles café que ellos aceptaron por cortesía, aunque estuviera aguado. Se sentaron en el piso de la choza porque no había más muebles. Y Remedios sacó el sobre amarillento que guardaba como si fuera oro. Jacobo Saldaña acomodó sus lentes y empezó a revisar cada papel con cuidado. Pasaban los minutos en silencio. Solo se escuchaba el crujir de las hojas viejas y la respiración ansiosa de Remedios. Finalmente, el abogado levantó la vista. Doña Remedios, estos documentos son completamente legales. Tienen todos los sellos de la notaría del municipio, están registrados correctamente y la fecha coincide con lo que usted dice. 3 años antes del fallecimiento de don Eusebio, Remedios sintió que el corazón le brincaba en el pecho. Entonces, ¿sí son buenos? Son más que buenos. Son la prueba de que usted es la legítima propietaria de la parcela y la casa.
Cualquier documento que sus hijos tengan es falso o fue hecho sin su consentimiento, lo cual lo hace inválido. ¿Y qué significa eso, licenciado? Jacobo se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo antes de responder. Significa que lo que sus hijos hicieron se llama despojo y falsificación de documentos. Son delitos graves, doña Remedios, pueden tener consecuencias legales serias. Remedios se llevó las manos a la boca. Yo no quiero meter a mis hijos a la cárcel, licenciado. Solo quiero recuperar mi casa. Lo entiendo, señora, pero tiene que saber cuáles son sus derechos. Con estos documentos, usted puede exigir que le devuelvan la propiedad inmediatamente. Y si ellos se niegan, la ley está de su lado. Don Hilario asintió satisfecho. ¿Lo ve, doña Remedios? Por eso le dije que estos papeles eran importantes. El abogado sacó una libreta de su portafolio y empezó a escribir. Voy a hacer una copia certificada de estos documentos. Usted se queda con los originales, pero necesitamos copias para presentar ante las autoridades si es necesario. También voy a redactar un documento oficial donde conste que usted es la propietaria legítima. ¿Y cuánto me va a cobrar por todo eso, licenciado?, preguntó Remedios con la voz pequeña. Porque yo no tengo dinero. Jacobo la miró con bondad. No se preocupe por eso ahorita, señora. Don Hilario me explicó su situación. Primero arreglamos el problema, luego vemos cómo me paga, y si no puede, pues no puede. No voy a dejar que la injusticia gane por falta de dinero. Remedios sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Que Dios se lo pague, licenciado, de verdad. Dios ya me pagó con dejarme vivir y trabajar. Ahora me toca ayudar cuando puedo. Esa misma tarde, el padre Anselmo llegó a la choza acompañado de doña Petra. Traían la noticia de que ya todo el pueblo estaba hablando del asunto. La gente está de su lado. Doña Remedios, dijo el padre. Todos saben lo que sus hijos le hicieron, y nadie está contento con eso. ¿Ya lo saben Rogelio y Berenice?, preguntó Remedios con miedo. Todavía no, pero no va a tardar en llegarles el chisme. Por eso tenemos que actuar rápido, don Hilario, que había vuelto con el abogado. Tomó la palabra. Ya hablé con las autoridades del municipio. Mañana vamos a hacer una reunión oficial en la plaza. Vamos a leer los documentos públicamente para que quede constancia de que doña Remedios es la dueña legítima. ¿En la plaza?, preguntó Remedios, poniéndose pálida. Enfrente de todos, tiene que ser público, señora, explicó Jacobo, para que no haya dudas, para que todos sean testigos y para que sus hijos no puedan seguir engañando a nadie. Pero todos me van a ver. Van a saber que mis hijos me mintieron, que me echaron de mi casa como si fuera... ¿Como si fuera qué, comadre?, la interrumpió doña Petra con firmeza. Como si fuera una vieja estorbosa. Pues que lo sepan, que todos sepan la verdad. Usted no tiene nada de qué avergonzarse. Los que deberían tener vergüenza son ellos. El padre Anselmo se acercó y le puso una mano en el hombro. Remedios, hija, la verdad no es algo que deba darle vergüenza. La verdad es lo único que nos hace libres. Y usted ha vivido en el silencio demasiado tiempo. Remedios. Miró a su alrededor, don Hilario con su cara seria de autoridad respetada, Jacobo con sus documentos y su conocimiento de las leyes, el padre Anselmo con su sotana gastada y su sabiduría, doña Petra con su lealtad inquebrantable. Todos ellos estaban ahí por ella. «Está bien», dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme. «Vamos a hacerlo. Mañana en la plaza Emiliano, que había estado jugando afuera, entró corriendo. Vamos a ir a la plaza, abuelita. Van a ver fiesta». Remedios lo cargó y lo apretó contra su pecho. «No exactamente fiesta, mijo, pero sí algo importante. ¿Y mi papá va a estar?» La pregunta cayó como piedra en agua quieta. «Probablemente sí, mi amor. ¿Y ya no va a estar enojado con usted?» Remedios no supo qué responder, porque sabía que Rogelio iba a estar más enojado que nunca, pero también sabía que ya no podía seguir escondiéndose. «Ya veremos, mijo, ya veremos». Esa noche cenaron todos juntos en la choza.
Doña Petra había traído un guisado de pollo, el padre Anselmo unas tortillas recién hechas y don Hilario un poco de fruta. No era banquete, pero con la compañía se sentía como uno. Mientras comían, Jacobo les explicaba cómo sería el proceso del día siguiente. Vamos a reunirnos en la plaza a las 10 de la mañana. Yo voy a leer los documentos en voz alta. Don Hilario va a dar testimonio como comisario ejidal. El padre Anselmo va a estar presente como autoridad moral. Y doña Petra puede dar fe de cómo encontró los papeles. ¿Y si mis hijos se ponen violentos?, preguntó Remedios. Por eso vamos a estar todos ahí, respondió don Hilario. Nadie va a permitir que le falten al respeto. Doña Remedios, usted va a estar protegida. Además, agregó el padre, la fuerza de la verdad es más grande que cualquier violencia. Cuando sus hijos vean que todo el pueblo sabe lo que hicieron, van a tener que aceptar las consecuencias. Remedios asintió. Aunque el miedo no se iba completamente, cuando todos se fueron y quedó sola con Emiliano, se sentó en el colchón y sacó otra vez la nota de don Eusebio. La leyó por enésima vez, buscando valor en esas palabras escritas con mano temblorosa. No dejes que te la quiten. No voy a dejar que me la quiten, viejo, susurró al aire. Te lo prometo. Emiliano se acurrucó junto a ella. Abuelita, usted tiene miedo. Remedios lo pensó un momento antes de responder con honestidad. Sí, mijo, tengo miedo. Pero a veces hay que hacer las cosas aunque uno tenga miedo. Eso es lo que significa ser valiente. Como el abuelo. Sí, mi amor, como tu abuelo. El niño cerró los ojos, tranquilo con esa explicación. Remedios se quedó despierta un rato más, escuchando su respiración suave. Mañana sería el día. Mañana enfrentaría a sus hijos frente a todo el pueblo. Mañana la verdad saldría a la luz, quisieran ellos o no. Apagó la vela y se acostó, abrazando a Emiliano. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza verdadera, esa que no se rompe con el primer viento que sopla. Afuera, la noche estaba tranquila, las estrellas brillaban sobre el llano, y la luna iluminaba el camino que mañana tendría que recorrer hacia la plaza. Era el mismo camino que había recorrido 1000 veces en su vida, pero mañana sería diferente. Mañana no caminaría sola y no caminaría avergonzada. Mañana caminaría hacia la justicia, la mañana del día de la reunión. Remedios se levantó antes del amanecer. No había dormido bien, cada ruido la despertaba, cada crujido de la madera le aceleraba el corazón. Preparó café y se quedó sentada en el escalón de la entrada, viendo cómo el cielo pasaba de negro a gris y luego a ese azul pálido que anunciaba el día. Emiliano seguía dormido, envuelto en la cobija. Remedios lo dejó descansar un poco más. El niño también había tenido una noche inquieta. Dando vueltas, hablando en sueños, a las 7 de la mañana, doña Petra llegó con una palangana de agua caliente y un vestido. Para que se arregle, comadre. Hoy tiene que verse bien, con dignidad. Remedios se lavó la cara y las manos con el agua tibia, que se sentía como lujo después de semanas de agua helada. Se puso el vestido que doña Petra le había traído, uno negro sencillo pero limpio, sin remiendos. Se ve usted muy bien, comadre. Me siento como si fuera a un funeral. En cierto modo sí lo es, dijo doña Petra. El funeral de las mentiras de sus hijos. Estaban terminando de peinar a Remedios cuando escucharon el motor de una camioneta acercándose rápido por el camino. Las dos mujeres se miraron con alarma. ¿Quién será a estas horas?, murmuró Remedios. No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. La camioneta frenó bruscamente frente a la choza levantando una nube de polvo. Y de ella bajaron Rogelio y Berenice. Venían furiosos, se les veía en la cara, en la forma de caminar, en cómo Rogelio azotó la puerta de la camioneta. «¡Mamá!», gritó desde afuera. «¡Sal pa' acá!». Ahora Remedios
Sintió que las piernas se le aflojaban. Doña Petra le apretó el brazo. «No salga sola, comadre, voy con usted». Salieron juntas. Rogelio ya estaba frente a la puerta, con los puños cerrados y el cuello rojo de coraje. Berenice venía detrás, con los lentes oscuros puestos, aunque apenas salía el sol. «¿Qué es eso de que tienes unos papeles?», ladró Rogelio sin saludar. «Me dijeron que andas diciendo que la casa es tuya». Remedios tragó saliva, tratando de mantener la voz firme. «No ando diciendo nada, Rogelio. Tengo los documentos que lo prueban». «¿Cuáles documentos?». «No hay ningún documento. Papá nos dejó todo a nosotros». «Eso fue lo que tú me dijiste. Pero no es verdad». Berenice se quitó los lentes y miró a su madre con frialdad. «¿Dónde conseguiste esos papeles, mamá? ¿Los inventaste? ¿Los mandaste a hacer con alguien?». Doña Petra dio un paso adelante. «Yo los encontré en su antigua casa, en el cuarto de doña Remedios. Estaban escondidos detrás de la foto de don Eusebio que ustedes dejaron tirada en el suelo como basura». Berenice palideció, pero se recuperó rápido. «No sé de qué hablas. Nosotros no dejamos nada tirado. Yo lo vi con mis propios ojos», insistió doña Petra. «La foto estaba en el piso con el vidrio roto. Y detrás estaban los documentos que don Eusebio escondió para proteger a su esposa». Rogelio dio un paso amenazante hacia su madre. «Dame esos papeles ahorita». «No», dijo Remedios, y su propia voz la sorprendió por lo firme que sonó. «No te los voy a dar, son falsos. Tienes que dármelos para que yo los revise». Ya los revisó un abogado. El licenciado Saldaña dice que son completamente legales y dice que lo que ustedes hicieron es despojo y falsificación. La cara de Rogelio se puso morada de rabia. «Pinche vieja, te estás inventando todo esto. Ya no estés chingando con tus mentiras. No le hable así a su madre», gritó doña Petra. Berenice se acercó con una expresión que trataba de ser suave, pero que no le salía natural. «Mamá, por favor, somos familia, no podemos estar peleando así. Si tienes unos papeles, enséñamelos. A lo mejor hay un malentendido». «No hay malentendido, Berenice. Ustedes me mintieron, me echaron de mi casa sabiendo que era mía. Y pretendan venderla». «Nadie te echó», explotó Berenice. «Te dimos otra casa. Deberías estar agradecida en lugar de estar inventando historias». En ese momento, Emiliano salió de la choza frotándose los ojos. Vio a su padre y a su tía y se quedó paralizado en la puerta. «Mira nada más», dijo Rogelio con sarcasmo. «Ahí está el chamaco. Ya hasta lo tienes de tu lado, metiéndole ideas en la cabeza». Remedios se puso delante de Emiliano, protegiéndolo. «Déjalo en paz, él no tiene nada que ver con esto». «Claro que tiene que ver, es mi hijo y lo estás usando para dar lástima, para que la gente te crea tus mentiras». «No son mentiras», dijo una voz desde atrás. Todos voltearon. Don Hilario acababa de llegar acompañado del padre Anselmo. Detrás de ellos venía el licenciado Jacobo Saldaña. «Los documentos de doña Remedios son auténticos», continuó don Hilario. «Ya los verificamos. Ustedes dos son los que mintieron». Rogelio apretó los puños con más fuerza. «Usted no se meta en asuntos de familia, don Hilario». «Me meto cuando hay abuso y despojo en mi ejido», respondió el comisario con autoridad. «Y lo que ustedes le hicieron a su madre es exactamente eso». El padre Anselmo se adelantó con su sotana negra ondeando con el viento. «Rogelio, Berenice, todavía están a tiempo de hacer lo correcto, de reconocer su error y devolverle a su madre lo que es suyo». «No hay ningún error», gritó Berenice. «Esos papeles son falsos». Jacobo Saldaña abrió su portafolio y sacó documentos. «Tengo aquí las copias certificadas. Puedo leerlas si gustan. Están firmadas por don Eusebio hace 3 años. Registradas en la notaría del municipio. Son totalmente legales y válidas». «No me importa». Rogelio se acercó más a su madre. «Dame esos papeles o te vas a arrepentir». Remedios sintió miedo, un miedo real que le apretaba el estómago. Este era su hijo,
pero en sus ojos había algo salvaje, algo que no reconocía. «No te los voy a dar, Rogelio». Él levantó la mano como si fuera a pegarle. Emiliano gritó y se interpuso entre su padre y su abuela, con los brazos abiertos y las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No le pegue a mi abuelita». Ese grito tan agudo, tan desesperado, detuvo a Rogelio en seco. Se quedó ahí parado con la mano levantada, viendo a su propio hijo defenderlo de él. «Quítate, chamaco». «No, usted es malo. Le hizo daño a mi abuelita». Berenice jaló a Rogelio del brazo. «Ya vámonos. Esto no sirve de nada. No me voy hasta que me dé esos papeles». Don Hilario dio un paso firme hacia adelante. «Se van ahorita los dos, o llamo a la policía del municipio. Están amenazando y tratando de intimidar a una persona mayor. Eso es delito». «¿Me está amenazando?», preguntó Rogelio con veneno en la voz. «Le estoy advirtiendo». Como autoridad del ejido, hubo un momento de tensión donde nadie se movió. El viento soplaba levantando polvo, y el silencio se sentía pesado. «Amenazante, finalmente». Berenice jaló más fuerte a su hermano. «Ya, Rogelio, vámonos. Total, en la tarde vamos a arreglar esto en la plaza. Ahí vamos a ver quién tiene la razón». Rogelio escupió en el suelo cerca de los pies de su madre antes de voltear. «Esto no se queda así, vieja, te lo juro». Se subieron a la camioneta y arrancaron a toda velocidad, dejando una estela de polvo y amenazas en el aire. Cuando se fueron, Remedios se dejó caer en el escalón. Le temblaba todo el cuerpo. Emiliano se abrazó a ella llorando y ella lo apretó fuerte contra su pecho. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó», pero no había pasado. Todos lo sabían. Esto apenas comenzaba. El padre Anselmo se arrodilló junto a Remedios. «Fue muy valiente, hija, muy valiente». «No me sentí valiente, me sentí muerta de miedo». «Eso es exactamente lo que es el valor», dijo el padre. «Tener miedo y aún así hacer lo correcto». Don Hilario se acercó también. «Voy a pedir que haya policías en la reunión de la plaza, por si acaso». Remedios asintió, agotada. Doña Petra le trajo agua y la obligó a beber. «Descanse un rato, comadre. Todavía falta para las 10. Recupere fuerzas». Pero Remedios sabía que no había fuerzas suficientes para lo que venía. Había visto la furia en los ojos de Rogelio, el cálculo frío en los de Berenice. Sus hijos no iban a rendirse fácilmente. Y lo peor de todo era que, a pesar de todo lo que le habían hecho, una parte de ella todavía los amaba. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. A las 10 de la mañana, la plaza de San Isidro del Llano estaba llena de gente. Parecía día de fiesta, pero el ambiente era tenso, eléctrico. Todos sabían lo que iba a pasar. Los chismes habían volado por el pueblo como pólvora y nadie quería perderse el momento en que se develara la verdad. Remedios llegó caminando despacio del brazo de doña Petra. Llevaba a Emiliano de la mano, apretándola fuerte. El niño iba callado, con los ojos muy abiertos, viendo a tanta gente reunida. Don Hilario ya estaba en el centro de la plaza, junto a una mesa que habían puesto especialmente para la ocasión. A su lado estaban el padre Anselmo, con su sotana negra, y Jacobo Saldaña con su portafolio de documentos. También había 2 policías del municipio, parados a un lado con los brazos cruzados. Cuando la gente vio llegar a Remedios, se hizo un murmullo. Algunos la saludaban con la cabeza, otros le sonreían con lástima, otros simplemente la miraban con curiosidad. «Ánimo, comadre», susurró doña Petra. «Ya llegamos hasta aquí, no se raje ahora». Remedios asintió, aunque las piernas le temblaban tanto que pensó que no iba a poder dar un paso más. Don Hilario golpeó la mesa con la mano pidiendo silencio. «Buenos días a todos, gracias por venir. Estamos aquí para resolver un asunto muy serio que afecta a una de las familias de nuestro ejido». El murmullo creció. La gente se acomodaba para escuchar mejor.
En ese momento llegó la camioneta de Rogelio, se estacionó cerca de la plaza y de ella bajaron él y Berenice. Venían vestidos como para ocasión especial, como si quisieran demostrar que ellos eran gente importante. Rogelio caminó directo hacia el centro con paso firme. Berenice lo seguía con la cabeza alta. Se pararon del lado opuesto a donde estaba su madre, sin siquiera mirarla. «Comencemos», dijo don Hilario. Como todos saben, hace unas semanas falleció don Eusebio Montes, que en paz descanse. Después de su muerte, doña Remedios, su viuda, fue desalojada de su casa por sus propios hijos, Rogelio y Berenice, quienes alegaban que la propiedad les pertenecía a ellos. Rogelio levantó la voz. «Porque así es. Mi padre nos dejó todo a nosotros. Hay documentos que lo prueban». «¿Puede mostrar esos documentos?», preguntó Jacobo. Rogelio metió la mano a su chamarra y sacó unos papeles doblados. Los aventó sobre la mesa con gesto brusco. «Ahí están, firmados por mi padre». Jacobo los tomó y los revisó con calma. Pasando las hojas una por una, el silencio en la plaza era total. Hasta los niños se habían callado. «Estos papeles», dijo finalmente Jacobo, «tienen fecha de hace 6 meses, justo cuando don Eusebio estaba muy enfermo. Según me han informado». «¿Y qué tiene?», preguntó Berenice. «Estaba enfermo, pero en sus cabales sabía lo que hacía». «¿Están seguros de eso?», preguntó el padre Anselmo con suavidad. «Yo lo visité varias veces en esos últimos meses. Estaba muy débil, confundido a veces. No siempre sabía ni qué día era». «Eso no es cierto», dijo Berenice, pero su voz sonaba menos segura. Jacobo siguió examinando los documentos. «Además, estos papeles no tienen el sello de la notaría oficial. Son solo un documento privado, sin validez legal real, y la firma se ve forzada, temblorosa de manera extraña». «Mi padre estaba viejo». «Claro que temblaba», gritó Rogelio. «Puede ser», concedió Jacobo. «Pero lo que sí es un hecho es que estos documentos son posteriores a los que tiene doña Remedios y no tienen el mismo peso legal». Sacó de su portafolio los documentos amarillentos que doña Petra había encontrado. Estos, en cambio, están debidamente registrados en la notaría del municipio. Tienen fecha de 3 años antes del fallecimiento de don Eusebio y vienen acompañados de una nota escrita de su puño y letra. Le pasó la nota al padre Anselmo. «Padre, ¿puede usted leer esto en voz alta? Usted conocía bien la letra de don Eusebio». El padre Anselmo tomó el papel con manos temblorosas, se puso los lentes y comenzó a leer despacio. Con voz clara que llegaba a todos los rincones de la plaza, mientras leía las palabras de don Eusebio, el murmullo de la gente fue creciendo. Algunos lloraban abiertamente, otros negaban con la cabeza. Cuando llegó a la parte donde don Eusebio decía que sus hijos lo habían presionado, que los papeles que tenían no eran válidos, un grito ahogado salió de la multitud. Remedios lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con la punta del rebozo. Emiliano la abrazaba fuerte de la cintura. Cuando el padre terminó de leer, se hizo un silencio pesado. Todas las miradas se volvieron hacia Rogelio y Berenice. Rogelio tenía la cara roja, pero ahora no de coraje, sino de vergüenza. Berenice había palidecido y miraba el piso. «¿Tienen algo que decir?», preguntó don Hilario. Eso es mentira», murmuró Rogelio. «Pero sin convicción. Mi padre no escribió eso». «Es su letra», dijo el padre Anselmo con tristeza. «Yo la reconozco. 20 años de confesarlo, de leer sus cartas, de verlo escribir en los registros de la iglesia. Esta es su letra, su forma de expresarse. Esto lo escribió él». Berenice dio un paso adelante con lágrimas falsas en los ojos. «Mamá, por favor, hay un malentendido. Nosotros no queríamos hacerle daño. Solo pensamos que... ¿Qué?», la interrumpió Remedios y su voz retumbó en la plaza con una fuerza que nadie esperaba.
¿Pensaron que yo era tan vieja y tan tonta que no me iba a dar cuenta? ¿Pensaron que podían echarme de mi casa como si fuera un perro y que me iba a quedar callada? Berenice no supo qué responder. Remedios siguió hablando y con cada palabra se iba irguiendo más. Como si las palabras mismas le dieran fuerza. Los crié con todo lo que tenía. No era mucho, lo sé, pero era todo. Su padre y yo nos partimos el lomo para que ustedes comieran, para que estudiaran, para que tuvieran aunque fuera lo básico. Y así me pagan. Echándome a una choza podrida, dejándome pasar frío y hambre, tratando de vender lo que no es suyo. La voz se le quebró, pero no paró. Ustedes ya no son mis hijos, no los hijos que yo crié. No sé en qué momento se les pudrió el corazón, pero ya no los reconozco. Un sollozo recorrió la plaza. Doña Chela, la del mercado, lloraba abiertamente. Don Chuy se limpiaba los ojos con el dorso de la mano. Rogelio dio un paso hacia su madre con el puño cerrado. Pero los policías se movieron rápido, interponiéndose. «Ni se le ocurra», le advirtió uno de ellos. Don Hilario golpeó la mesa otra vez. «Según lo que hemos escuchado aquí, y con base en los documentos revisados por el licenciado Saldaña, la resolución es clara. La propiedad pertenece a doña Remedios Espinosa, viuda de Montes. Los documentos presentados por Rogelio y Berenice Montes no tienen validez legal». «Eso no puede ser», protestó Rogelio débilmente. «Además», continuó don Hilario, «lo que ustedes hicieron constituye despojo y falsificación de documentos. El licenciado Saldaña va a presentar una denuncia formal ante las autoridades del municipio». Berenice se llevó las manos a la cara, llorando ahora de verdad. «No, por favor, nosotros no queríamos». «¿Qué no querían?», preguntó el padre Anselmo. «¿No querían dejar a su madre en la miseria? ¿No querían robarse lo que no era suyo? Porque eso es exactamente lo que hicieron». La gente empezó a murmurar más fuerte. Algunos gritaban cosas contra Rogelio y Berenice. «Sinvergüenzas, mal agradecidos, pobrecita de doña Remedios». Don Hilario levantó las manos pidiendo silencio. «La casa y las tierras deben ser devueltas a doña Remedios de inmediato. Rogelio y Berenice tienen 3 días para desocupar la propiedad y entregar todo tal como estaba». «¿Y si no lo hacemos?», preguntó Rogelio con un último destello de rebeldía. «Entonces la ley se va a encargar», respondió uno de los policías. «Y créame que no le va a gustar». Rogelio miró alrededor, viendo las caras de la gente que conocía de toda la vida. Todas esas caras lo miraban con desprecio, con decepción, con rabia. Ya no era el hijo de don Eusebio el respetado, era el desgraciado que había echado a su madre. Por primera vez en todo ese tiempo, Rogelio se quedó sin palabras, sin argumentos, sin salida. Berenice jalaba de su brazo. «Vámonos, Rogelio, ya perdimos». Se fueron caminando entre la multitud que se abría a su paso, pero que los miraba con ojos duros, sin compasión. Nadie les habló, nadie los saludó. El silencio era su castigo. Cuando subieron a la camioneta y se fueron, la gente empezó a aplaudir. Primero despacio, luego más fuerte, hasta que toda la plaza retumbaba con el aplauso. Se acercaron a Remedios, abrazándola, dándole palabras de apoyo, limpiándose las lágrimas. Remedios se quedó ahí parada, sosteniéndose de doña Petra, todavía sin poder creer del todo que había terminado, que había ganado, que la justicia por una vez había llegado. 3 días después de la reunión en la plaza, amaneció lloviendo. No era una tormenta fuerte, sino una lluvia mansa, de esas que huelen a tierra mojada y promesas nuevas. Remedios se despertó con el sonido de las gotas golpeando el techo remendado de la choza y, por un momento, no supo si estaba soñando. Hoy era el día, hoy volvería a su casa. Se levantó con cuidado para no despertar a Emiliano y salió al patio. La lluvia le mojaba la cara,
Mezclándose con las lágrimas que no sabía que estaba derramando, levantó el rostro al cielo gris y susurró: «Gracias, viejo, gracias por cuidarme hasta el final». El viento le trajo un olor que no había sentido en semanas. El olor de la tierra del patio de su casa grande, ese aroma particular de las matas de tomate cuando llueve. Emiliano salió frotándose los ojos. «Ya nos vamos, abuelita». «Sí, mi amor, ya nos vamos a casa». Doña Petra llegó temprano con don Hilario y el padre Anselmo. Entre todos ayudaron a cargar las pocas cosas que Remedios había acumulado en la choza, las 2 maletas viejas, algunas ollas prestadas que ahora le devolvían, la cobija delgada que tanto frío les había dado. «¿Lista, comadre?», preguntó doña Petra. Remedios miró alrededor de la choza una última vez, ese lugar horrible que había sido su refugio y su cárcel. El lugar donde había tocado fondo, pero también donde había encontrado su fuerza. «Sí, ya estoy lista». Caminaron juntos bajo la lluvia suave. El camino de terracería se había vuelto lodoso, pero a Remedios no le importó. Cada paso que daba era un paso que la acercaba a donde pertenecía. Cuando la casa grande apareció frente a ellos, Remedios se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. La puerta estaba abierta. Rogelio y Berenice ya se habían ido. Habían cumplido con desocupar la casa, aunque don Hilario había tenido que ir personalmente a recordárselos el día anterior. Remedios subió los escalones del porche despacio, como si temiera que todo fuera a desaparecer si se movía muy rápido. Puso la mano en el marco de la puerta y respiró hondo. «Adelante, doña Remedios», dijo el padre Anselmo con suavidad. «Esta es su casa. Siempre lo fue». Entró. El olor a cerrado le golpeó primero. La casa había estado vacía por días, pero debajo de ese olor estaba el otro, el verdadero, el olor a hogar, a recuerdos, a los 42 años que había vivido ahí con don Eusebio. Las paredes estaban igual, el piso de cemento agrietado también. Sus hijos no se habían llevado los muebles principales porque don Hilario no los dejó, pero sí se habían llevado algunas cosas: la televisión vieja, unas sillas, la radio que tanto le gustaba a Remedios. No importaba, nada de eso importaba. Caminó por la sala tocando las paredes, como reconociéndolas. Entró a la cocina y se quedó parada frente al fogón de leña. Ahí había cocinado miles de comidas. Ahí había alimentado a su familia durante décadas. Pasó al cuarto que había compartido con don Eusebio. La cama seguía ahí, desnuda, sin sábanas. En el buró vacío todavía se veía la marca rectangular donde había estado la foto de su marido. La que Berenice había tirado al suelo. Se sentó en la cama y la tocó con las manos abiertas. «Ya volví, viejo. Ya estoy en casa». Emiliano entró corriendo, con los ojos brillantes de emoción. «Abuelita, mire, mi cuarto sigue igual, todavía está mi dibujo en la pared». Remedios sonrió. El niño había pintado un sol con crayones amarillos hacía como un año. Don Eusebio no lo había querido borrar. Decía que era arte. «Ve a jugar, mijo, ya estamos en casa». El niño salió corriendo al patio y ella lo escuchó reír. Ese sonido que no había oído con tanta libertad en semanas. Doña Petra entró con un balde de agua limpia y trapos. «Hay que limpiar un poco, comadre, darle vida otra vez a esta casa». Entre las dos se pusieron a limpiar, barrieron, trapearon, sacudieron. Don Hilario trajo leña para el fogón. El padre Anselmo bendijo cada cuarto de la casa, echando agua bendita en las esquinas. Poco a poco, la casa fue despertando. Las ventanas se abrieron dejando entrar el aire fresco de la lluvia. El fogón volvió a prenderse, llenando la cocina de calor y del olor de la leña quemándose. A media mañana, la gente del pueblo empezó a llegar. Don Chuy trajo verduras y arroz. Doña Chela llegó con un pollo ya limpio. Otros vecinos traían sábanas, una cobija nueva, platos.
hasta una maceta con flores. Para que su casa se vea bonita, doña Remedios, para que no le falte de comer, para que sepa que aquí todos la queremos. Remedios no podía dejar de llorar y de agradecer. Nunca había sentido tanto amor, tanto apoyo. La gente que durante semanas había visto su sufrimiento en silencio, ahora venía a celebrar su regreso. Para el mediodía, la casa olía a frijoles cocinándose. Remedios había puesto la olla grande sobre el fogón. Como hacía siempre, doña Petra picaba cebolla para el arroz. El padre Anselmo había traído tortillas recién hechas de la panadería. «Vamos a hacer una comida para celebrar», dijo doña Petra. «Una comida como Dios manda». Comieron todos juntos alrededor de la mesa grande. Remedios, Emiliano, doña Petra, don Hilario, el padre Anselmo, don Chuy, doña Chela y otros vecinos que se fueron sumando. No era comida fina ni abundante, pero era comida compartida con cariño. Emiliano comía con una sonrisa que no se le borraba de la cara. Corría entre los adultos, explorando cada rincón de la casa como si la estuviera descubriendo por primera vez. «Abuelita, ¿ya puedo jugar en el patio?» «Sí, mi amor, juega todo lo que quieras». Lo vio salir corriendo bajo la lluvia que ya casi paraba, chapoteando en los charcos, riendo. Esa risa fue lo que finalmente terminó de cerrar la herida que llevaba en el pecho desde hacía semanas. Cuando los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, Remedios se sentó sola en la cocina. Sobre la mesa puso el cuaderno de don Eusebio, el que tenía sus cuentas y su nota final. Lo abrió y pasó los dedos sobre la letra temblorosa de su marido. «Cumplí, viejo, no dejé que me la quitaran». Se quedó ahí sentada un largo rato, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. El dolor de la traición de sus hijos seguía ahí, probablemente siempre estaría ahí. Pero ahora estaba acompañado de algo más: dignidad recuperada, justicia servida, hogar devuelto. No sabía qué pasaría con Rogelio y Berenice, si algún día vendrían a pedir perdón, si algún día ella podría perdonarlos de verdad. Por ahora, lo único que sabía era que había hecho lo correcto. Había peleado por lo que era suyo, no por codicia, sino por respeto a sí misma y a la memoria de don Eusebio. Esa noche, cuando Emiliano ya dormía en su cuarto, Remedios salió al porche. La lluvia había parado completamente, el cielo se estaba despejando y entre las nubes se asomaban las primeras estrellas. A lo lejos, apenas visible en la oscuridad, estaba la choza de madera podrida. Desde aquí no se veía bien, pero Remedios sabía exactamente dónde estaba. Ese lugar donde había tocado fondo, donde había llorado hasta quedarse sin lágrimas, donde había pensado en rendirse 1000 veces. Pero también el lugar donde doña Petra había encontrado los documentos que cambiaron todo. El lugar donde había aprendido que la dignidad no se negocia. El lugar donde, en medio del frío y el abandono, había descubierto que era más fuerte de lo que creía. «Gracias», susurró al viento, sin saber muy bien a quién le hablaba. A Dios, a don Eusebio, a sí misma, tal vez a todos. Entró a la casa y cerró la puerta. Su puerta de su casa, se acostó en su cama, en su cuarto, bajo su techo, y por primera vez en lo que parecían años, durmió profundo y tranquila. Afuera, el viento del llano seguía soplando, pero ya no le dolía. Ya no era cuchillo de hielo, era solo viento, y ella estaba en casa finalmente. Estaba en casa.